nosotros. Hernando, muchas gracias. Hoy quiero compartir con ustedes de manera clara y práctica las claves legales que todo contrato de arrendamiento debe de tener. Esto para proteger y evitar riesgos futuros, riesgos jurídicos. La idea es que este espacio sea dinámico, que ustedes se sientan en la libertad de tomar nota y nos dejen todas sus preguntas para resolverlas al final. Bienvenidos. Voy a compartir una presentación para que tengamos una ayuda visual de lo que vamos a conversar. Bueno, en este espacio vamos a revisar el concepto, la reglamentación, la estructuración y los errores que debemos evitar en un contrato de arrendamiento. Empecemos por definir el arrendamiento. El arrendamiento es un contrato, lo encontramos regulado en el Código Civil en los artículos 1973 y siguientes. Asimismo, en la Ley 820 de 2003, para caso de arrendamientos de vivienda urbana, y para los arrendamientos comerciales nos debemos de apoyar en el Código de Comercio. ¿Qué se entiende por arrendamiento? Un contrato mediante el cual una parte denominada arrendador se obliga con otra denominada arrendatario a ceder el uso y goce de un bien. ¿Sí? A cambio de esto, ese arrendatario paga un precio, un canon previamente determinado. ¿Sí? Es un contrato de obligaciones recíprocas, bilateral. El contrato de arrendamiento lo podemos clasificar, mejor dicho, está clasificado de acuerdo a la destinación o uso que se le va a dar a esos bienes objeto de ese contrato. El arrendamiento de vivienda, regulado en la Ley 820 del 2003, es cuando el bien objeto de arrendamiento va a ser destinado exclusivamente a uso habitacional. El arrendamiento comercial, regulado en el Código Civil y Código de Comercio, es cuando esos inmuebles que vamos a entregar en arrendamiento van a ser destinados a actividades comerciales. En los arrendamientos comerciales incluimos locales, bodegas, establecimientos comerciales o similares. Todo lo que no sea para una destinación de vivienda. Y el arrendamiento mixto es cuando hay una combinación entre ese contrato de vivienda y entre esa destinación de vivienda y esa destinación comercial. Es cuando el inmueble va a tener una doble destinación. Este contrato no lo recomiendo, ¿sí? Es un contrato que genera inseguridades jurídicas por la duplicidad de aplicación de las normas. Entonces, no es recomendable para evitar esos riesgos o esa inseguridad jurídica cuando se cuente con un bien inmueble que vaya a tener una doble destinación. La sugerencia es realizar los dos contratos por separado. El contrato de vivienda para la parte del inmueble que se va a destinar para tal finalidad y el contrato comercial para la parte que va a ser destinada para explotación comercial. Bueno, la exigibilidad. Si bien la ley establece que el contrato de arrendamiento puede ser verbal o escrito, lo ideal es que ese contrato de arrendamiento conste en un documento. ¿Por qué? Porque el tener un contrato verbal igual me genera inseguridad jurídica. No tengo un documento para hacer exigible el cumplimiento de las obligaciones. Ese contrato de arrendamiento, ese documento que se suscribe al momento de entregar ese bien inmueble a ese arrendatario, debe tener unas características, ¿sí? Debe contener obligaciones claras, expresas y exigibles. ¿Para qué? Para adquirir esa calidad de título ejecutivo que nos exige el artículo 422 del Código General del Proceso, ¿sí? ¿Qué es que una obligación sea clara? Es que esté determinada claramente cuál es la obligación. Por ejemplo, la obligación de pagar el canon de arrendamiento debe estar clara en valor, debe estar clara en periodicidad y debe de estar clara números y letras el valor, debe estar su periodicidad y la forma de pago. ¿Dónde se debe pagar? ¿A quién le debo de pagar? Expresa, quiere decir que conste en un documento escrito, por eso es necesario el contrato. Y exigible, la exigibilidad se adquiere en el momento en que se incumple esa obligación. ¿Qué pasa cuando yo tengo un contrato verbal, un contrato de arrendamiento verbal?
En el momento en que yo quiera reclamar el cumplimiento de ese contrato, yo no voy a poder acceder a la justicia con un documento. Primero tengo que demostrar la existencia de ese contrato de arrendamiento y pues no va a haber un detallado de cláusulas que me permitan a mí probar o demostrar que se puede cobrar el canon por X valor, cuando inició el contrato. O sea, es muy difícil, genera mucha inseguridad jurídica, aunque la ley lo permita. No tenemos un título ejecutivo, entonces la recomendación es que siempre que me dé una relación de arrendamiento, se deje un documento escrito con las características enunciadas. ¿Cuál es la estructura básica de un contrato de arrendamiento para que este nos dé seguridad jurídica? Para que contenga esas obligaciones claras, para que exista una precisión y para que haya exigibilidad, tal como lo indica la ley. Lo primero que debe tener un contrato de arrendamiento es un encabezado. En ese encabezado debemos dejar los nombres de las partes, la identificación y la calidad en la cual se va a obligar en ese contrato de arrendamiento. También debemos dejar plasmado el objeto. El objeto hace referencia a ese bien que se va a entregar en arrendamiento. Describirlo detalladamente, dirección correcta, la ubicación, si es posible y si contamos con los linderos al momento de suscribir ese contrato de arrendamiento, dejar los linderos. Los linderos es con qué colinda ese inmueble, por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, si estamos en una propiedad horizontal, por la parte de arriba, que es el CENI, el NADIT. Entonces es importante si los tenemos. Si no contamos con los linderos al momento de la elaboración del contrato o no se van a poner pues a transcribir esos linderos, por lo menos sí dejar constancia de dónde consta, de que constan en un documento separado. Si contamos con la matrícula inmobiliaria del inmueble, dejar el número de matrícula inmobiliaria, o si contamos con el número de la escritura que contiene los linderos de ese inmueble que vamos a entregar en arrendamiento, también enunciar el número de la escritura y la fecha de esa escritura. ¿Sí? Entonces, los linderos pueden estar en el contrato, en la cláusula de objeto, o podemos dejar que constan en documento separado. El plazo del contrato es la duración, hace referencia a la fecha de inicio y a la fecha de terminación. ¿Esto para qué? Para establecer las condiciones de prórroga o renovación. ¿Qué pasa cuando no se establece el plazo del contrato de arrendamiento? En el contrato de vivienda nos ceñimos a lo que establece la ley 820 y la ley 820 dice que el contrato de arrendamiento debe de ser por un año, ¿cierto? Entonces aplicamos ese concepto legal, ese marco normativo y ese contrato de vivienda lo podemos, si no tiene el plazo, establecer en un año, ¿sí? Pero ¿qué pasa en un contrato comercial donde no hay una regulación específica que indique cuál es el plazo del contrato, plazo máximo del contrato? Pues nos va a quedar un contrato a término indefinido, ¿sí? Entonces, aquí ya genera una inseguridad de que cuando yo vaya a solicitar la restitución del inmueble, pues no puedo determinar, como no tengo el plazo, no puedo determinar el preaviso, ¿sí? El tiempo del preaviso. Entonces, importante que siempre contemos con ese plazo en el contrato. El canon de arrendamiento. El canon de arrendamiento y la forma de pago hace referencia a ese valor mensual que va a pagar ese inquilino. Debe de estar específicamente el valor, letras y números, y lo manejamos en letras y números. Siempre revisar que esté correcto en los dos, ¿sí? Que no haya error. ¿Qué pasa si hay error en las letras y en los números? Va a primar lo que yo haya escrito en letras, pero igual genera una inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque en el momento de reclamar el pago de esa obligación podemos quedar a un criterio judicial, ¿sí? También el canon de arrendamiento ante una falta de estipulación, pues no vamos a tener cómo reajustarlo, cómo incrementarlo, ¿sí? Entonces, el canon de arrendamiento, siendo una de las obligaciones principales del arrendatario y la que nos da la claridad como título ejecutivo para reclamar el cumplimiento de esa obligación, debe de estar claramente determinado y no se puede pasar, no se puede omitir esa cláusula en un contrato de arrendamiento. Las obligaciones de las obligaciones de las partes están detalladas en la ley, sí, están detalladas en la ley 820 del 2003. Es importante que dejemos
que las enunciemos en el contrato, ¿sí? Recuerden que el contrato es ley para las partes, ¿sí? Y entre más seguridad yo tenga frente a esa obligación que está adquiriendo ese inquilino, pues mucho mejor porque va a ser más fácil el reclamar el cumplimiento de esas obligaciones en el momento en que se presente ese desconocimiento por parte del arrendatario. Entonces debemos de dejar las obligaciones plasmadas en el contrato de arrendamiento. Al ser un contrato bilateral hay obligaciones tanto para el arrendatario como para el arrendador. Garantías. Cuando hablamos de garantías, hacemos referencia es al respaldo que tiene ese contrato de arrendamiento. ¿Sí? Por lo general, los contratos de arrendamiento siempre deben de contar con una garantía que es un deudor solidario, un fiador. Este debe estar plenamente identificado y debe aceptar expresamente que está respaldando esas obligaciones. Cuando hablo de expresamente es que también esta persona debe plasmar su consentimiento en el documento contrato de arrendamiento y debe quedar claridad de la calidad en que se está obligando. Yo creo que para todos de pronto, como todos hemos estado, somos del sector inmobiliario, tenemos el conocimiento que por lo general cuando se presenta incumplimiento en un contrato de arrendamiento, quien genera esa presión al cumplimiento o finalmente quien termina cumpliendo con las obligaciones económicas es el deudor solidario. Entonces, esta es una figura muy importante dentro del contrato de arrendamiento, este respaldo y esa garantía. La cláusula penal e incumplimiento. La penalidad está contemplada en la ley, ¿sí? En el Código Civil. Sin embargo, debe quedar plasmada en el contrato, como lo he manifestado, el contrato es ley para las partes. Si yo no tengo esa cláusula penal establecida en el contrato, yo no voy a poder hacerla valer frente a un incumplimiento, así esté en la ley, ¿sí? Porque si la dejo por fuera del contrato, ninguna de las partes está aceptando entonces la existencia de esa penalidad, ¿sí? Es una figura regulada por el Código Civil, pero debe estar aceptada en el contrato de arrendamiento. Debe estar determinada o ser determinable en dinero y establecer las causas que lo generan. Es decir, la cláusula penal debe estar establecida si es en un canon de arrendamiento al momento en que se presente el incumplimiento, en 2, en 3 o en salarios mínimos legales al momento en que se presente el incumplimiento, pero no dejarla, digamos, el incumplimiento de obligaciones no dinerarias, por ejemplo. Ahí estamos cerrando la posibilidad de hacer efectiva esa penalidad en caso de que a mí me incumplan con el pago del canon de arrendamiento o con el pago de los servicios públicos, ¿sí? Cuando haya un incumplimiento en las obligaciones económicas. Y lo digo porque he visto contratos con esta cláusula, ¿sí? Por obligaciones no dinerarias, donde prácticamente la cláusula penal se traduce a una terminación anticipada o a un cambio de destinación en el inmueble, ¿sí? Que requieren también para reclamar el cumplimiento de esas obligaciones un proceso diferente, donde se debe mostrar ese incumplimiento. Entrega y restitución del inmueble. Al momento en que iniciamos un contrato de arrendamiento, siempre se debe dejar constancia de que ese arrendatario recibe satisfacción, ¿sí? Debe suscribirse un acta de entrega. Yo sugiero que siempre esté el acta de entrega escrita y fotográfica. ¿Por qué? Porque esto para temas probatorios a futuro, en el momento en que exista una reclamación por daños, es muy importante, teniendo en cuenta que las obligaciones de conservación del inmueble y de entrega en las mismas condiciones en que se le entregó al momento del inicio del arrendamiento, no están detalladas en el contrato de arrendamiento y al ser compuestas, pues requieren una serie de documentos, ¿sí? Entonces, dentro de esos documentos está el acta de entrega. Cuando yo voy a cobrar un daño, yo tengo que probar y tengo que demostrar que efectivamente ese daño viene de un mal uso del inmueble. Asimismo, cuando yo no dejo constancia en un acta de entrega, ¿qué pasa? Que inició el contrato de arrendamiento, entonces el inquilino de pronto encuentra algo y le estamos dando un motivo para una terminación anticipada, porque entonces se encuentra un daño y como no tenemos acta y no tenemos cómo decirle, yo le entregué eso funcionando,
Entonces puede decir, venga, usted me está incumpliendo porque el inmueble no está en estado de servir, no me funciona este baño o no me funciona esta ducha. Bueno, entonces no, es no abrir como esa posibilidad, ¿sí? Y más bien asegurarnos de que en el evento de que haya un daño por un uso indebido, yo pueda más adelante o a futuro reclamar. Cláusulas de datos personales. También es muy importante el manejo de datos personales. Recordemos que esto está regulado por la ley de habeas data. Entonces, cuando las partes de un contrato no dan la autorización para el tratamiento de datos, quiere decir que no se van a poder en el momento de un incumplimiento hacer reportes de mora. Quiere decir que la inmobiliaria no va a poder entregar los datos de esas personas, de ese inquilino y de ese deudor solidario a terceros. Es decir, que ni siquiera va a poder hacer un reporte a la aseguradora o a la afianzadora que le esté respaldando ese contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque es que esos datos personales no están autorizados. Entonces es muy importante siempre que garanticemos que el contrato de arrendamiento cuente con una cláusula de autorización, ¿sí? Y que esa cláusula de autorización sea para el arrendador, el cesionario o el subrogatario. Bueno, y las partes de las firmas, yo puedo tener un contrato con todas las características que he indicado aquí, ¿sí? Con el cumplimiento de todos estos puntos. Pero ¿qué pasa si me falta una firma? La persona que no firma, pues no se obliga. No se obliga, no hace parte de esa relación contractual. Así está en el encabezado su nombre, su número de cédula. Lo que me da la aceptación de ese contrato de arrendamiento es mi firma. La firma hoy día puede ser digital, puede ser física, ¿sí? Recomendaciones para la firma. La firma siempre debe contener el nombre completo de la persona, la identificación, el correo electrónico. Hoy día todo el mundo tiene correo electrónico. El correo electrónico es muy importante porque al estar en el contrato de arrendamiento es donde ellos están autorizando para notificar incrementos, notificar no prórrogas, solicitudes de entrega del inmueble. ¿Sí? Es importantísimo que esté ese correo electrónico. Si tenemos la dirección física, también la dirección física. Cuando firmamos un contrato, lo ideal es que este contrato venga firmado en una misma modalidad, ¿sí? Si vamos a hacer un contrato físico, procuremos que todas las firmas sean físicas. Si vamos a hacer un contrato digital, procuremos que todas las firmas sean digitales, ¿sí? Y del correo de la persona que va a firmar. ¿Esto por qué? Para evitar inseguridades jurídicas, quedar a criterios judiciales, ¿sí? Quedamos más seguros, ¿sí? Con un contrato más protegido cuando firmamos en una sola modalidad, ¿sí? No lo dejamos abierto a criterios diferentes o interpretaciones diferentes. Bueno, ahora miremos cuáles son los errores más frecuentes que encontramos en un contrato y esto lo hablo desde mi experiencia, ¿sí? He encontrado contratos con falta de individualización clara del inmueble. Cuando hay una falta de esa individualización, de esa dirección en el inmueble, esto es complejo para el inicio de un proceso de restitución, esto es complejo para el cobro la solicitud de cumplimiento de obligaciones. ¿Por qué? Porque le estoy restando claridad a ese título ejecutivo. ¿Sí? Porque estoy incurriendo en un error de no dejar claro cuál es el objeto que estoy entregando en arrendamiento y por el cual voy a recibir esa contraprestación. Entonces, es muy importante siempre que exista esa individualización del inmueble. Por ejemplo, si yo tengo una casa que está compuesta por varios apartamentos, pero resulta que esa casa tiene un solo folio de matrícula inmobiliaria, por lo menos dejemos discriminado en el contrato de arrendamiento qué piso estoy arrendando, primer piso, segundo piso, tercer piso, o si tengo una denominación por apartamento, 101, 102, porque tengo dos apartamentos en el primer piso, dos apartamentos en el segundo piso, dejarlo totalmente individualizado. Porque si estamos frente a un contrato con estas características, ¿sí?
con una falta de individualización, un predio global que está compuesto a su vez por más inmuebles al momento de hacer una restitución, pues ¿qué pasa? Que la restitución va a ser sobre todas las personas que habitan ahí en ese inmueble. Entonces, para no generar ese tipo de situaciones, siempre hay que individualizar claramente el objeto del contrato. El plazo impreciso o mal definido. Si yo no dejo establecido el plazo de inicio en el contrato de arrendamiento y la terminación de la vigencia, pues difícilmente voy a poder establecer las notificaciones de no prórroga o de terminación del contrato, porque ese plazo deviene que yo pueda cumplir con esos 3 meses de preaviso, ¿sí? Entonces es muy importante. 3 meses, 2 meses, bueno, como se haya pactado en el contrato o en su defecto como lo establece la ley. El canon de arrendamiento mal estipulado. El canon de arrendamiento mal estipulado le resta claridad al título ejecutivo, ¿sí? Y no podemos generar esas inseguridades. Si yo estoy estableciendo un canon de arrendamiento por una propiedad en 1.000.000 de pesos, debe quedar claramente determinado ese 1.000.000 de pesos en el contrato de arrendamiento, su periodicidad y a quién se debe pagar. Esta obligación debe ser clara porque esta obligación es la que nos da esa claridad en el contrato de arrendamiento para reclamar el cumplimiento de esa obligación económica. No prever inventario ni acta de entrega. Como le expliqué, esto dificulta, ¿sí?, el cobro de un mal uso del inmueble, de daños en el inmueble, ¿sí? A futuro, cuando yo voy a recibir un inmueble después de la ejecución de un contrato, lo único que dice la ley es que se debe recibir en el mismo estado que se entregó, salvo el deterioro por el uso, el deterioro normal por el uso. El deterioro normal por el uso, pues, por ejemplo, la pintura es algo que no se va a poder conservar, independientemente de que en los contratos se estipula que se debe entregar pintado, ¿sí? Pero para la ley, digamos que eso podría ser un desgaste por el uso, eso es un desgaste por el uso, pero no es un desgaste por uso cuando hay de pronto una puerta de madera y entonces esa puerta de madera yo la entregué bien y resulta que la entregan con golpes, la entregan con rayones o la entregan dañada, o de pronto cuando estoy arrendando un bien que tiene ese piso laminado como en madera, entonces le dieron un mal uso porque le echaban agua, lo lavaban, el piso pues se levantó. Entonces, si yo no tengo una constancia, un acta de entrega, ¿cómo hago yo a futuro para la terminación de contrato? De decirle a esa persona, venga, cuando yo le entregué bien esta puerta, yo le entregué bien ese piso, ¿sí? Tengo siempre que blindarme y tener todas esas herramientas para poder reclamar el cumplimiento de las obligaciones de ese contrato de arrendamiento. Contratos sin firmas o con firmas incompletas. Pues como les indicaba, la persona que no firma no se obliga, ¿sí? Y no voy a poder repetir contra esa persona, no le voy a poder reclamar el cumplimiento de esa obligación. No incluir número de identificación de las partes. Bueno, yo creo que no hay nadie que tenga un nombre único, ¿sí? Siempre tenemos, hay muchas personas que se llaman igual. Entonces, supongamos que en un contrato le estamos arrendando a Sandra García, pero Sandra García hay muchas, ¿sí? Yo, cuando vaya a reclamar el cumplimiento de esas obligaciones, ¿cómo hago para demostrar en un proceso que es a esa persona con esa identificación que de pronto en el momento voy a tener, porque ya me la he conseguido por X o Y motivo, que es a esa persona a la que yo le arrendé? No, nosotros estamos identificados por un número de cédula. Ese número de cédula siempre debe de estar en el contrato de arrendamiento, o si es persona jurídica, por un número de NIT, ¿sí? Entonces, la identificación es supremamente importante. Firmar a nombre de un establecimiento comercial. Bueno, esto digamos que es algo que sucede cuando yo como persona natural soy propietaria de un establecimiento comercial. Entonces resulta que como a los establecimientos comerciales les dan un número, ¿sí?, que algunas personas denominan NID, pero es el mismo número de la cédula con un guión y un 1 o un 0. Entonces puede firmarse un contrato erróneamente a nombre del establecimiento comercial y con un representante legal. Esto no es válido. ¿Por qué? Porque los únicos que somos sujetos de derechos y obligaciones somos las personas naturales y las personas
jurídicas. Las personas jurídicas son las sociedades debidamente constituidas y registradas en Cámara de Comercio. Las sociedades son las que terminan con denominaciones SAS, sociedades por acciones simplificadas, sociedades anónimas, que son las SA, sociedades limitadas, sociedades en comandita. Pero cuando yo tengo un establecimiento comercial, ¿sí? Yo soy propietario de ese establecimiento comercial. Ese establecimiento comercial no es sujeto de derechos y obligaciones. Ese establecimiento comercial es un conjunto de bienes muebles o inmuebles que hacen parte del patrimonio del propietario de ese establecimiento. Entonces, no es sujeto de derechos y obligaciones y por ende no se puede firmar a nombre de un establecimiento comercial. ¿Por qué? Porque prácticamente entonces no se obligó a nadie. Es lo mismo como si no se hubiese firmado. Vamos a mirar, les voy a ilustrar unos ejemplos de errores de la vida real, ¿sí? Y cuáles han sido las consecuencias de esos errores. Bueno, tenemos aquí un otro sí, ¿sí? Donde, como ustedes pueden apreciar, aquí en la cláusula quinta, precio del arrendamiento, se estableció que el precio del arrendamiento era de 4 millones, pagaderos dentro de los 5 primeros días de cada periodo mensual por anticipado al arrendador o a su orden. Por una solicitud de la inquilina, la inmobiliaria accedió a hacer una modificación de esa cláusula a través de un otro sí. Y en el otro sí se estipuló, quinta, precio del arrendamiento. Los días de pago del canon de arrendamiento son días hábiles y si el día 5 del mes es domingo o festivo, se corre para el día siguiente. En cuanto a las demás cláusulas, no sufren ninguna modificación. A través de este otro sí modificaron totalmente la cláusula de precio. ¿Qué pasó cuando este contrato entró en mora y lo ejecutamos? Cuando ese contrato se ejecutó, ¿sí? La consecuencia fue que se revocó el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque el título perdió la claridad. No era claro cuál era el valor de ese canon y cuál era la periodicidad. Y aquí está el análisis que realizó en su momento el juez que conoció el proceso y él indica, del análisis del otro sí, se puede advertir que con la modificación realizada del contrato primigenio, se suprimió el valor del canon de arrendamiento. Es decir, no quedó estipulado de manera expresa el valor del canon. Igualmente, no quedó establecido de manera clara ni expresa la periodicidad con la cual la arrendataria debía de pagar el canon de arrendamiento. Simplemente se estipuló que la cláusula quinta quedaría de la siguiente manera. Los días de pago de canon de arrendamiento son días hábiles y el día quinto del mes. Y si el día quinto del mes es domingo o festivo, se corre para el siguiente día. ¿Qué decidió el juez? Reponer para revocar el auto que había librado mandamiento de pago del 10 de noviembre del 2023. ¿Por qué? Porque el título ejecutivo quedó con una obligación inconclusa. Entonces, la inquilina en el momento en que entró en mora se aprovechó de este error y evadió su responsabilidad de pagar. Las firmas, aquí he hecho un ejemplo, ¿sí? De la forma correcta cuando vamos a firmar un contrato como establecimiento comercial. Entonces, el arrendador, si yo tengo un establecimiento comercial, supongamos que mi establecimiento comercial se llama Inversiones LA, entonces yo debo firmar arrendador, Lizeth Vianey Agredo Casanova, propietaria del establecimiento comercial, Inversiones LA y mi número de cédula. ¿Por qué? Porque es que ese establecimiento comercial es un bien del ICE, ¿sí? Cuando yo firmo de esta manera, Inversiones LA, representante legal Lizeth Agredo, quien se está comprometiendo, quien se está obligando no es LICE. Quien se está obligando supuestamente es Inversiones LA, pero es que Inversiones LA no es una persona, Inversiones LA es un bien, sí, es un establecimiento comercial y yo no soy representante legal de ese establecimiento comercial, así no está en la Cámara de Comercio. Entonces, ¿qué me va a decir un juez en un eventual proceso? Que también aquí les traigo este ejemplo. Negar el mandamiento de pago en esta demanda ejecutiva de mínima cuantía instaurada a través de apoderada, ya que toda vez que el arrendador realmente es un establecimiento de comercio, quien no es una persona jurídica sujeto a derechos y obligaciones,
de acuerdo a las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia. Entonces, toda la providencia se centró en que quien se estaba obligando era un establecimiento comercial que no es sujeto a derechos y obligaciones. De pronto aquí se ve un poquito recortado porque pues no trajimos nombres, ¿sí? Solamente trajimos pues las partes más importantes. Y aquí les quiero mostrar también un error en los que a veces incurrimos por de pronto celebrar ese contrato de arrendamiento, por acceder a lo que nos pide el inquilino en el momento de la firma del contrato. Entonces, aquí hay una cláusula de incrementos, ¿sí? Aquí hay una cláusula de incrementos condicionada. Dice, el canon de arrendamiento se reajustará cada 12 meses y así sucesivamente durante sus prórrogas en el porcentaje autorizado por el gobierno nacional. Y cuando los arrendatarios hayan adquirido el derecho a la renovación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 518 del Código de Comercio, se procederá de conformidad con lo establecido en la norma para este evento. Y aquí estamos hablando de ese derecho que tiene el arrendatario en un contrato comercial de la renovación después de haber habitado por 2 años, de haber tenido el contrato por 2 años. El arrendador notificará por escrito a los arrendatarios con 90 días calendarios de antelación de la terminación de la última prórroga las nuevas condiciones del plazo y precio en que estaría dispuesto a mantener esta relación contractual. Los arrendatarios deberán manifestar a los arrendadores antes de vencerse el término del contrato. Entonces, aquí la inmobiliaria, ¿qué hizo? La inmobiliaria se cargó con una responsabilidad de notificar en 90 días cuál iba a ser ese incremento, quedando esto a criterio de que el inquilino aceptara ese incremento. ¿Qué pasó cuando se notificó el incremento? Entonces aquí les traigo en este caso, que también es de la vida real, la respuesta del inquilino. Se le notificó un incremento, ¿sí? A veces entendemos, las inmobiliarias tienen muchísimos contratos, pueda que llevar un control de que yo tenga que notificar no solo un incremento de ley, ¿sí? O una no renovación, se me pierda en el camino el tiempo en el que yo debo de notificar este incremento, como quedó ahí, que quedó 90 días, ¿sí? Quedó como por fuera de lo que normalmente se notifican los incrementos. Entonces, a la inmobiliaria se le pasó, notificó y el inquilino le contesta. Agradecemos su comunicación y tomamos atenta nota de su respuesta a nuestra propuesta de incremento del canon de arrendamiento para la vigencia 2025-2026 del local comercial ubicado en la transversal 39, circular 7130 del barrio Laureles de Medellín. En primer lugar, confirmamos haber recibido su manifestación de intención de ejercer el derecho a la renovación del contrato de arrendamiento, tal como lo contempla el artículo 518 del Código de Comercio. Respecto al incremento propuesto del 15% para el canon de arrendamiento, hemos tomado debida nota de su desacuerdo. Comprendemos su argumentación basada en la cláusula 14ª del contrato, la cual estipula la necesidad de una notificación escrita con 90 días de antelación para cualquier modificación del valor del canon. Reconocemos que la comunicación referente al incremento fue enviada con una anticipación menor a la establecida. Valoramos su disposición para mantener la relación contractual en términos cordiales. En ese sentido, revisaremos un incremento razonable. Para poder analizar a fondo su propuesta y considerar las condiciones del mercado actual, agradecemos si pudiera proporcionarnos información detallada o estudios comparativos que respalden el porcentaje del incremento que sugiere. Esta información nos permitirá evaluar su propuesta de manera más precisa y avanzar en la búsqueda de un acuerdo mutuamente satisfactorio. Entonces, ahí que se le dio un campo de acción a ese inquilino. Y el inquilino, al momento en que se le notificó ese incremento, sencillamente dijo, no, yo no estoy de acuerdo y usted, para mostrarme que es razonable, entonces muéstreme estudios, poniéndole más cargas a la inmobiliaria de hacer estudios de mercado, si ese arrendamiento que se estaba generando con el incremento era lo que realmente valía el bien. ¿Sí? Entonces, esas cláusulas no deben de quedar así abiertas, generan demasiada inseguridad jurídica. ¿Listo? Bueno, entonces yo con esto termino la presentación. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Bueno, Lizeth, muchísimas gracias por este espacio, por esto que nos acabas de dar información. Vamos a ver primero que todo. Wow, tenemos más de 120 personas conectadas en este primer webinar. La verdad,
estamos muy felices, perdón, de que en esta primera acogida, pues a este espacio que queremos estar brindando para ustedes, que se llama Conecta con Apple. Listo, vamos a pasar con las preguntas, como decía Lizeth, voy a ir escogiendo algunas preguntas aquí en esta parte y te voy a estar leyendo. Primera pregunta, quisiera saber si un contrato de vivienda no se puede tener un plazo de 6 meses. Sí, sí se puede tener un plazo de 6 meses, solo que la ley establece que a falta de estipulación se entenderá que es de un año. Eso es lo que establece la ley 820. A falta de su estipulación, pero lo podemos hacer a 6 meses. Perfecto, listo, vamos a pasar. Bueno, esto es como una solicitud. Afi, por favor, ¿nos puede facilitar un formato de contrato para hacer la comparación de las cláusulas que estamos manejando y poder complementar? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos modelos de contrato que están puestos a disposición de todos nuestros clientes. Nos pueden compartir el dato de la inmobiliaria que está haciendo la pregunta, correo electrónico y se lo suministramos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Las personas que están alzando las manos, les recuerdo que las preguntas se atenderán solo las que están por el chat al inicio del webinar para que no tengamos interrupción de micrófonos y nos alarguemos un poco más. Pueden escribir sus preguntas por el chat. Voy a pasar a otra pregunta. ¿Nos pueden, por favor, facilitar un acta de entrega para saber qué debe ir en el acta correspondiente? Sí, también contamos con modelos y podemos ponerlos a disposición de ustedes. Igualmente también tomar nota de quién es la inmobiliaria que lo está pidiendo, la inmobiliaria es que lo necesita, o nos pueden hacer llegar un correo a través de nuestra área de servicio al cliente. Esta es una pregunta muy puntual, es un poco larga, así que voy a leerla despacio. Si en un contrato de arrendamiento de vivienda se establece el término de un año y la prórroga automática, salvo que una de las partes manifieste su intención de no prórroga con 3 meses de anticipación, puede el arrendatario, en caso de que el arrendador envíe dicha notificación oportuna de no prórroga, exigir la indemnización establecida por la ley 820 del artículo 22 y 23, alegando que se trata de una terminación unilateral? No, si estamos solicitando con 3 meses de antelación, ¿sí? A la terminación de la vigencia del contrato de arrendamiento, no va a haber lugar, no va a dar lugar al cobro de ese estrate o de esa penalidad, ¿sí? Si yo cumplo con los términos que están establecidos en el contrato, porque el contrato es ley para las partes y dice que lo debo notificar con 3 meses de antelación antes de la finalización de la vigencia, no voy a tener que indemnizar. Supongamos que aquí me están preguntando que lo van a terminar anticipadamente, ¿sí? Y así quedó establecido en el contrato, que lo podía terminar anticipadamente sin cobro de penalidad, notificando con 3 meses. Si cumplo con el requisito de notificar con los 3 meses, no da lugar al cobro de esa penalidad. No va a haber cobro de penalidades cuando yo dé cumplimiento estricto a lo que está establecido en el contrato, ya que este es ley para las partes. Gracias por esa excelente pregunta, Lidet. Voy a pasar aquí a otra. Si un inmueble tiene dirección en predial, servicios públicos y nomenclatura diferente, ¿cuál debe usarse? ¿O se puede dejar el registro en el contrato de las tres? Para seguridad, si tenemos las tres, dejemos las tres, ¿sí? Cuando hay cambio de nomenclatura, si está en el certificado de tradición, supongamos que no dejaron las tres, si está en el certificado de tradición, hay que aportar ese certificado de tradición y hacer referencia a que hubo un cambio de nomenclatura. Pero si contamos con las tres direcciones, yo sugiero que dejemos las tres. Entre más claridad se le dé al contrato de arrendamiento, mucho mejor. En el tema de direcciones, la dirección del arrendatario se solicita y nos informan su dirección actual, pero se traslada a vivir al inmueble que se le está arrendando. Lo correcto no sería dejar como dirección del inmueble que se le está arrendando. Sí, pero ¿qué va a pasar cuando ese inquilino se vaya y yo reclame el cumplimiento de obligaciones después de que se termine el contrato? Por eso yo hacía mucha referencia en el correo electrónico, ¿sí? Dejemos el correo electrónico y la cláusula de autorización porque esta nos puede servir en el momento en que perdamos ese contacto con ese inquilino, en el momento de que de pronto queden obligaciones insatisfechas y esa dirección
que tenía, pues era la del inmueble arrendado, o ese correo electrónico ya no funciona y nos va a dar campo, pues, de buscar más direcciones de la cláusula de autorización. Pero en el momento de la suscripción del contrato, lo ideal es que tengamos, si tenemos la física, si va a ser la del inmueble que se va a arrendar, la que va a poner, de pronto busquemos la dirección del trabajo, ¿sí? Y dejemos el correo electrónico. Muchísimas gracias, en serio, por esas respuestas tan acertadas que has tenido, pues, en cuanto a las preguntas que nos han surgido. Aquí tengo una, es, como inmobiliario, uno de nuestros mayores retos no es solo con los arrendatarios, sino también con los propietarios, quienes son los dueños de los inmuebles y muchas veces cuestionan la gestión de la inmobiliaria cuando se presentan inconvenientes. En este escenario, ¿cómo ayuda AFI a las inmobiliarias a darle tranquilidad a los propietarios y fortalecer sus relaciones con ellos? Bueno, AFI brinda un valor diferencial. Nosotros ofrecemos garantías de arrendamiento, respaldo jurídico y financiero. Lo que aseguramos a los propietarios es que su patrimonio cuenta con un amparo sólido y verificable. Esto pues por el cumplimiento de los cánones de arrendamiento y cuando afianzamos servicios públicos, daños y faltantes. Con ello, la inmobiliaria no solo administra el contrato, sino que también se apoya en una compañía con una solidez, ¿sí? Con 20 años de trayectoria en el sector que respalda correctamente la ejecución de estas obligaciones. Esto es un esquema que fortalece la relación con sus propietarios y el tener amparados esos contratos de arrendamiento, porque permite que la inmobiliaria demuestre que su gestión está soportada en mecanismos de seguridad jurídica y de mitigación de riesgo. Esto genera tranquilidad en sus clientes. Vale, por aquí tengo otra pregunta. Si se pasan los 3 meses del preaviso, ¿la inmobiliaria le da prórroga automática o cómo se maneja este caso? Sí, si no se preavisa la terminación de un contrato en el término que está establecido en el contrato, con los 3 meses o los 2 meses o lo que hayan establecido en el contrato se renueva automáticamente. La prórroga es automática. Así queda establecido, así están establecidas en las cláusulas. Dice, hemos visto pues que los contratos de arrendamiento pueden surgir muchas situaciones, pues generando dudas o incluso conflictos en el día a día de las inmobiliarias. En este sentido, pues yo quiero preguntarte cómo AFI apoya a sus clientes para que no tenga que enfrentar esto solo o estos temas jurídicos. Bueno, en AFI contamos con un servicio exclusivo para nuestros clientes inmobiliarios. Nosotros tenemos un consultorio jurídico que está liderado por nuestra directora de experiencia al cliente. A su vez, ella cuenta con un equipo de abogados especialistas en el sector inmobiliario. Es un espacio que está diseñado precisamente para atender todas las inquietudes jurídicas que puedan surgir en la operación diaria de nuestros clientes, más allá de los contratos que estén reportados en mora. El consultorio jurídico no es solamente para inquietudes de los contratos que tenga reportado en mora, es para inquietudes que tenga la inmobiliaria o que tenga nuestro cliente inmobiliario con relación al manejo de arrendamientos. En este resolvemos todas las consultas relacionadas con contratos, interpretación normativa, situaciones particulares que se presenten en la gestión inmobiliaria. Y nuestro objetivo es brindar un acompañamiento técnico y oportuno que les dé seguridad y respaldo en la toma de decisiones. Para quienes han utilizado este consultorio jurídico, saben que es una herramienta muy valiosa y para quienes aún no lo conocen, no han hecho uso de él, los invitamos a que accedan a nuestro consultorio jurídico. Eh, este consultorio jurídico es uno de nuestros pilares de servicio porque entendemos que cada cliente necesita una orientación clara y confiable en un tema tan sensible. Yo siempre lo he dicho y la experiencia me lo ha enseñado que cada contrato tiene una situación diferente, cada contrato es un mundo diferente y aquí no se termina de aprender, ¿sí? En el tema inmobiliario todos los días aprendemos algo nuevo. Vamos a pasar a la última pregunta para ya dar este cierre a este espacio de preguntas, contemplando la hora y ser muy cumplidos. ¿Listo? Una consulta. ¿Es obligación
de las inmobiliarias avisarle por medio de carta a los arrendatarios del preaviso de los 3 meses de antelación a la terminación del contrato, o es mejor que en el contrato se especifique que el arrendatario avise? Bueno, en el contrato de arrendamiento siempre uno no sabe a futuro qué pueda pasar, ¿sí? Recordemos que las inmobiliarias administran, sí, bienes de terceros, entonces y el contrato es bilateral, entonces esa cláusula es para ambas partes, ¿sí? Ambas partes deben de notificar, porque es que así lo establece la ley, ¿sí? Más allá de que esté en el contrato, también lo establece la ley, como es bilateral, yo no puedo dejar esa cláusula a que solamente sea en cabeza del arrendatario y que no le aplique al arrendador, ¿sí? Si se establece que hay que notificar con 3 meses es para las dos partes, antes de la finalización de la vigencia de ese contrato. Si se notifica por fuera del tiempo, la parte que está notificando esa no prórroga va a tener que acceder a pagar esa cláusula penal. Había indicado que era la última pregunta, pero en este caso vamos a resolver un caso muy puntual para que cerremos ya con esto. Dice, tengo una referente a la pregunta que realizaron de la notificación de los 3 meses de antelación. Si somos nosotros quienes nos notificamos a los inquilinos la no renovación del contrato, en muchos casos ellos se niegan a esta notificación a pesar de estar pactada en el contrato, alegando que somos nosotros quienes no queremos renovar y lo toman como terminación por parte del arrendador. Quiere decir terminación unilateral, y solicitan indemnización y procesos bajo el estipulado del artículo 22 y 23 de la ley 820. Entonces me genera la duda, ya que según lo que dices, pues lo podríamos negar. Claro que sí. Si la inmobiliaria está notificando con los 3 meses antes de la finalización de la vigencia, hay una mala interpretación de ese inquilino o está mal asesorado, ¿sí? Cuando se presenten esos casos, les recuerdo, en nuestro consultorio jurídico les podemos dar apoyo. Vale, perfecto. Listo, eso sería el cierre de las preguntas. Por el momento, para dar espacio ya aquí al cierre del webinar, queremos agradecerle totalmente y dar muchísimas gracias pues, a nuestra abogada Lisset. Es una especialista en el tema, muy grato tener toda esta información que nos has compartido, tu experiencia y el conocimiento pues tan relevante e importante que tienes en el sector. Gracias también a cada uno de ustedes, las personas que se conectaron. En este momento se conectaron más de 120 personas, estuvieron conectadas con nosotros. Así que muchísimas gracias a las primeras 120 personas que estuvieron conectadas a esta serie de webinars que vamos a tener llamadas Conecta con AFI. En estos próximos espacios, pues vamos a tener más temas preparados para el sector de suma relevancia, donde traeremos temas prácticos, legales y comerciales que sabemos que son claves en el día a día inmobiliario. Muy pronto, pues van a recibir un correo con toda la información acerca de las memorias de este webinar en particular. Vamos a estar enviando un correo a las personas que se registraron a través del formulario en el transcurso de estos 2 días para que lo puedan tener complementario. También quiero pues recordarles que en AFI seguimos con una buena gestión inmobiliaria que construye así este respaldo con claridad legal y darle esa tranquilidad a los aliados, tanto a los arrendadores como a los arrendatarios. Es nuestro compromiso acompañarlos pues en soluciones que los protegen y les permiten enfocarse y crecer a ustedes su negocio. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, a Lisset por acompañarnos y darnos toda esta grandiosa información. Gracias a todos ustedes por sacar este espacio y los invitamos a seguir conectados con AFI a través de nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook para que estén informados. Y si desean contactarnos, claramente está al correo que vamos a dejarlos aquí en el chat. Y no siendo más, quiero desearles a todos ustedes un excelente día y nos vemos en un próximo Conecta con AFI. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.